por la educación superior. Eh, sí. Hablar un poco también de los desafíos y de la hegemonía de la escritura alfabética, del rol de escrituras otras y el cruce de identidades de opresión en la educación formal. Yo soy Ana María Mosquera Guevara, estoy apoyando el proyecto en el cual se enmarca pues este conversatorio y hoy voy a estar apoyando un poco el tema de la moderación. El proyecto en el cual estamos trabajando y desde el cual sale este conversatorio es el proyecto Sensibilización, Construcción de Puentes y Fortalecimiento de Identidades más allá de las fronteras a través de la internacionalización de las IES. Sí, entonces es una iniciativa de la red CCYK de Colombia, o Colombia Challenge Your Knowledge, y este proyecto es realizado con apoyo de la Embajada de Estados Unidos. También el proyecto está bajo la coordinación administrativa de la Universidad Tecnológica de Bolívar y en la Universidad del Valle estamos apoyando la primera fase del proyecto, que consiste más en una caracterización institucional y de los procesos de enseñanza bajo la perspectiva étnico-racial para la inclusión social. En este conversatorio, las participantes que pues van a estar compartiendo un poco sobre su identidad y bueno, ya vamos a pasar a hablar cuál va a ser la metodología del conversatorio. Entonces las profesoras son Elizabeth Castillo, profesora titular del Departamento de Estudios Interculturales de la Universidad del Cauca, Popayán, magíster en Psicología Social Comunitaria. La profesora Beatriz Guerrero, profesora asociada en la Escuela de Rehabilitación Humana de la Universidad del Valle, Cali, PhD en Currículo y Enseñanza y académica en temas sobre racismo, educación e interseccionalidad. También la profesora Beatriz Guerrero lidera esta fase del proyecto y desafortunadamente no nos pudo acompañar la profesora Arlette Willis. Sin embargo, dentro del proyecto tuvimos una entrevista con ella, de las cuales la profesora Beatriz va a estar compartiendo un poco cuáles fueron como esas perspectivas de Arlette Willis, y yo también puedo entrar un poco a compartir lo que se habló en esa entrevista. La profesora Arlette Willis es profesora en la Facultad de Educación de la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, en el Departamento de Currículo e Instrucción y la División de Lenguaje y Alfabetización. ¿Vale? Entonces, la metodología que vamos a desarrollar es la siguiente. Inicialmente la idea es que la profesora Elizabeth y la profesora Beatriz realicen una presentación sintética de su trayectoria de investigación, pues enfocado esto en la temática sobre educación, literacidad y acción afirmativa. La idea es de pronto tomarnos unos 10 minutos por participante para compartir esta presentación. Lo segundo es hacer una ronda de intervenciones respondiendo a la pregunta: ¿cuáles considera usted son las temáticas de prioridad y mayor interés a desarrollar sobre educación, literacidad y acción afirmativa en Colombia, en este caso? Y bueno, podemos compartir un poco de lo que se habló sobre Estados Unidos. Después de la presentación, igual la idea es que voy a repetir la pregunta y así pasamos a esa ronda. Y lo tercero es una ronda de intervenciones con respecto a las posibilidades de pronto de establecer intercambios de investigación o trabajo colaborativo entre académicos y académicas de Colombia, en Colombia, y también con académicos en Estados Unidos con respecto a educación, literacidad y acción afirmativa. Entonces, bueno, pues con esto podemos iniciar con la presentación de las profesoras. También la idea es que, pues, como es un conversatorio, nos van compartiendo un poco experiencias, perspectivas, y listo. No sé quién quiere comenzar, si empieza la profe Elizabeth o la profe Beatriz. Elizabeth.
Bueno, primero que todo, un saludo muy fraterno y de hermandad con el equipo de Univalle. Es muy importante decir que estas juntanzas son también parte de esa construcción política que estamos intentando hacer en un país que avanza hacia una era de cambios, de transformaciones, así que además decirles a quienes están escuchándonos en este momento que hablamos en un momento histórico muy potente, en un momento en el que toda esta discusión justamente sobre el pluralismo, la superación del racismo en nuestra sociedad, pues tiene un episodio inédito, eh, tanto por la presencia de nuestra vicepresidenta Francia Márquez, como la primera mujer afrodescendiente en un cargo de estos, como por todo lo que significa vivir un gobierno que empieza a estar compuesto por miembros de los pueblos indígenas y de los pueblos afrodescendientes, con lo que además estamos aprendiendo a ser gobernadas y gobernados por unas personas que históricamente estuvieron por fuera de la esfera del poder. Así que todo eso creo que hace parte de este ambiente. Y yo voy a iniciar planteando una primera reflexión que quería acompañarla con una presentación, pero el tema de la conectividad aquí en el sur está bastante complicado porque hay muchos vientos. El tema socioambiental aquí en el Cauca es súper complicado en eso. Tenemos las bondades de tener mucha riqueza y mucha biodiversidad, pero también el tema socioambiental a veces nos complica estos encuentros. Bien, yo soy profesora de una universidad pública aquí en el sur de Colombia y hace 20 años trabajo en un programa que se llama Tecnoeducación. Y voy a empezar planteando un poco el debate con respecto a este asunto. Somos una nación que lo sabemos bien, que ha tenido una discusión muy pendiente y unas acciones políticas absolutamente atrasadas en lo que tiene que ver con las acciones afirmativas o lo que podemos entender como el acceso eh, de las poblaciones pertenecientes a los grupos considerados como la etnicidad de la nación. En este caso son los pueblos afrodescendientes, con sus distintas vertientes comunitarias y los pueblos indígenas. Somos un país que a pesar de nuestra increíble diversidad y el papel y el lugar que ha tenido, especialmente la gente afrodescendiente, en la construcción de la nación, no hemos avanzado significativamente en eso, aunque indudablemente la Constitución del 91 dejó las puertas abiertas. Entonces, lo que vamos a tener en Colombia son dos procesos muy importantes y digamos, yo voy a hablar desde ese lugar. Ambos procesos son producto, y siempre hay que decirlo, es producto de la lucha, la insistencia y la actuación intelectual de hombres y mujeres, en este caso afrodescendientes, porque me voy a referir al caso afrodescendiente, que digamos han generado espacios muy importantes al interior de las universidades convencionales. Entonces vamos a tener como dos grandes escenarios. Por un lado, universidades como la Universidad del Cauca, la Universidad de La Guajira, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en su momento la Universidad de la Amazonía, la Universidad Nacional Abierta a Distancia, quienes decidieron a finales de los años 90 abrir por primera vez en Colombia unos programas que yo he planteado que son la primera acción afirmativa en educación superior que se hizo en nuestro país, aunque no se ha reconocido como tal, en parte porque el debate en Colombia todavía es muy embrionario. Y estas licenciaturas entonces se van a plantear con la siguiente propuesta, y es, primero, dar acceso pleno a personas de comunidades indígenas y afrodescendientes. Entonces, ya de entrada las licenciaturas nacen curricularmente pensadas para trabajar con estos pueblos, pero además la otra característica que tienen es que fueron programas o son programas que han trabajado en los territorios, un poco en la idea de transformar esa noción logocéntrica de la universidad como un espacio
ubicado en las grandes ciudades, a donde las comunidades tienen que ir y renunciar a su vida en territorio. Entonces, estas licenciaturas, que ya van cumpliendo 27 años, abrieron un camino muy importante. Voy a darles un dato para que se hagan una idea. Nuestra querida y amada Chá Dorina Hernández, que es la primera mujer palenquera que es parlamentaria en Colombia, es gestora de este proceso, fue profesora en licenciatura de etnoeducación y ella misma es egresada de una licenciatura en etnoeducación. Y tenemos, digamos, allí una playa de líderes y lideresas que tuvieron la oportunidad de formarse en el campo de la etnoeducación, porque además estos programas, digamos, se ofertaron o se ofrecieron en una perspectiva semipresencial, conscientes que las comunidades no tenían condiciones para asumir un tiempo completo como estudiantes, que es lo que regularmente sucede en las convencionales. Entonces trabajábamos en tiempos de vacaciones, en tiempos de fin de año. Esta primera vertiente es muy interesante porque ha implementado toda la perspectiva del diálogo de saberes, la interculturalidad, y hoy tenemos en las licenciaturas en etnoeducación muchos docentes afro y docentes indígenas, que también era parte como del proyecto. Eso, digamos, es una primera carrera que se hizo en el país y donde el tema de la literacidad va a ser absolutamente importante, porque cuando estos programas inician, se tiene conciencia que las personas que se vinculan a estas propuestas vienen de circunstancias o bien de muchos años de desescolarización, o por otro lado de una escolarización con muchas dificultades, porque estamos hablando de las regiones del país donde la historia educativa nos marca una serie de falencias y de debilidades estructurales. Entonces, estas carreras tienen en la entrada de sus programas curriculares hasta el final de ellos una apuesta muy grande, pero es una apuesta muy grande que tiene una característica, y es que la oralidad, digamos, se constituye en un referente fundamental, porque en sociedades como las nuestras no podemos pensar el problema de la lectura y la escritura como tecnologías eh, propias del mundo académico si no las conectamos con la oralidad. De hecho, en el caso del Pacífico, donde hicimos muchos años el programa de etnoeducación, buena parte de los trabajos, digamos, podríamos decir que son oralitura, provienen mucho de ese conocimiento que está contenido en la tradición oral, y que es a través de la escritura alfabética que logra, en cierto ejercicio de traducción, pero que finalmente logra perpetuarse, porque sabemos que incluso la oralidad está en riesgo, mucho más en un país que pasó por el conflicto que conocemos. Esa es como la esfera más grande en la que yo he trabajado, y la otra esfera, que es la más conocida, son los cupos especiales. Una experiencia emblemática de ese proceso es la Universidad del Valle, y le sigue la Universidad de Antioquia para el caso de pueblos afrodescendientes. Y esos cupos especiales, pues ustedes saben que tienen unas características muy particulares, y es el acceso por discriminación positiva a los programas convencionales de universidades convencionales, que en el marco de la Ley 30, en su autonomía, deciden abrir esta posibilidad. Y eso es una limitante que tenemos en Colombia. Aquí no hay política pública de acciones afirmativas. Aquí lo que tenemos son universidades que, desde sus posibilidades financieras, institucionales, desde su visión política, abren o no esta compuerta. En el caso de Univalle es indudable que el avance que tiene la universidad en esta tarea es el resultado, y creo que no me equivoco cuando digo que es la universidad que ha sido el escenario del movimiento afroestudiantil más potente de la historia de este país. La Universidad del Valle tiene más de 4 grupos de estudiantes afrocolombianos con una tradición de más de 15 años, y de esos grupos también han salido personas como nuestra viceministra de Educación Superior, Aurora Vergara, y han salido muchísimos intelectuales, activistas y docentes que hoy hacen parte de la lucha afrocolombiana. Pero quiero insistir, las acciones afirmativas no son todavía política pública en nuestro país, obedecen más a la capacidad
que logra la lucha de las organizaciones afrocolombianas de movilizar a las universidades que lo pueden hacer. Nuestra universidad, por ejemplo, es una universidad, aunque es nacional, es muy pobre y solo se ofrece el 2% de cupos. Y les voy a dar un dato, para medicina, por acción afirmativa se presentan más o menos 100 personas de comunidades indígenas para 3 cupos y 150 a 200 personas de comunidades negras, palenqueras, raizales para 3 cupos. Entonces eso nos da una idea también de lo que significa en un país de exclusiones y que tiene una deuda tan grande con el tema de educación superior, pues digamos este ejercicio de las acciones afirmativas. A pesar de ello, yo las defiendo y las defiendo porque creo que la universidad sí se está transformando, porque definitivamente tener personas afrodescendientes, activistas contra el racismo, eh, una generación que promueve un diálogo de saberes con los territorios, que interpela la blanquitud de la universidad, que moviliza unos espacios universitarios absolutamente potentes en términos interculturales, me parece que ha sido una de las ganancias que hemos tenido las universidades convencionales, que hemos tenido esta posibilidad de tener las acciones afirmativas. Ahora, imagínense ustedes en unas universidades como la del Cauca, en donde tenemos los dos procesos. Tenemos licenciatura en etnoeducación y tenemos acciones afirmativas. Yo puedo decir que indudablemente la diferencia de lo que ocurre en los dos procesos es muy, muy interesante y la voy a reducir a una metáfora. No es lo mismo estudiar en un contexto epistémico que te reconoce como sujeta y como sujeto histórico, racializado, enfrentado a presiones de larga duración, con un acervo cultural, con una memoria, con una potencia epistémica para la nación. No es lo mismo estudiar en un programa que gravita con estos referentes a ingresar a un programa convencional que se supone pensado con cierta neutralidad epistémica, donde las disciplinas son el centro del currículo, son currículos a prueba de personas, yo siempre lo he dicho, y en ese sentido, las dificultades que enfrentan y también las frustraciones y los dolores que enfrentan las y los estudiantes afrodescendientes son distintos. Y en muchos casos la diferencia la marca para mí definitivamente la política del conocimiento, porque yo puedo decirlo con mucho orgullo como colectivo, no lo digo a título personal, lo digo como parte de un programa. Hemos recibido muchas veces hombres y mujeres totalmente golpeados por el racismo, totalmente afectados en su condición existencial por la experiencia del racismo, que después de 3 o 4 años en la licenciatura, tú ves cómo brillan y cómo reivindican y dignifican su condición afro, su cabello, el color de su piel, su modo de hablar. Y eso es el resultado de un proceso curricular y comunitario desde el punto de vista del programa de educación que posibilita esas cosas. Eh, Creo que en los programas convencionales realmente, si no fuera por el trabajo de las organizaciones afroestudiantiles, los grupos de estudio, la pasarían muy mal los chicos y las chicas porque la experiencia casi siempre implica irse de sus territorios a vivir a ciudades de la región andina, no todas son Cali, entonces no es lo mismo irse a estudiar a Neiva, Ibagué, a Manizales, que son ciudades, digamos, que apenas ahora empiezan a tramitar, digamos, esta presencia de la africanía en nuestra historia cultural y territorial. Entonces yo voy dejando por allí para que podamos seguir la conversación y decirles que me alegra muchísimo este tipo de conversaciones que ustedes están proponiendo y sobre todo en diálogo también con la experiencia estadounidense, porque allí también tenemos muchos elementos que podemos compartir y mucho que podemos aprender del ejercicio de las acciones afirmativas. Muchísimas gracias, profesora Elizabeth. Muy
muy interesante ver cómo esos dos procesos, sí, un poco cómo se diferencian y también cómo son las experiencias de cada uno de esos procesos. Eh, la profesora Beatriz puede continuar y también compartir algún comentario dentro de lo que nos comparte la profesora Elizabeth. Ay, bueno, no, muchas gracias. Estaba yo aquí encantada escuchando, como siempre, a Elizabeth, que tiene pues tanta trayectoria en este tema. Bueno, yo me he enfocado en mi investigación, mi trabajo, en lo que Elizabeth estaba mencionando al final, que tiene que ver con la experiencia, ¿no? La experiencia em, emocional, académica, social por la que transitan los estudiantes negros en procesos de educación formal. Mm, y sobre este asunto quiero como ampliar entonces lo que ya mencionó Elizabeth en relación con los dos momentos de importantes de la acción afirmativa en Colombia. Claro, o sea, las licenciaturas de etnoeducación aportan eh, no solamente la posibilidad de tener un grado universitario a estudiantes de comunidades negras e indígenas, sino también la posibilidad de hacerlo con unas maneras distintas. Y con maneras me refiero a con una enseñanza mediada por las formas, por la oratura, oralitura, mediadas por el tipo de reivindicaciones epistemológicas que hay que trabajar con la educación superior y cómo estos maestros etnoeducadores pueden luego, digamos, potenciar esto con las comunidades. Entonces, no hay duda de que ese ha sido un momento fundamental en la acción afirmativa de la educación superior del país y el formato de cupos para minorías étnico-raciales también es otro asunto importante. Yo, bueno, en relación con acción afirmativa hay como dos cosas justamente estas son las dos asuntos, cómo funciona la acción afirmativa, ¿no? Es como un conjunto de estrategias que nos van a permitir, pues por un lado, hacer una reparación al error histórico, ¿no? Que generó una ventaja injusta a personas del grupo racial dominante o también a personas del género dominante, ¿no? A hombres blancos, blanco-mestizos. Pero también la acción afirmativa busca pues, disminuir o erradicar formas de discriminación en el presente y a futuro, ¿no? Como hacer una proyección de cómo se pueden cambiar los patrones de participación social de la gente negra. Entonces, la acción afirmativa es como todo un conjunto de estrategias que le apuntan a esto y el trabajo por cuotas, que serían los cupos en espacios dominantes para estudiantes negros, es algo que se puede hacer. Mm, yo, mm, bueno, uno ahí piensa como cuál es la mejor manera. Yo tengo mis reservas un poco como dice un lingüista postestructuralista, Alastair Pénico, que él plantea que empoderar personas como individuos no sueltos eh, para que puedan participar en estructuras dominantes, y ahí le podemos añadir en estructuras raciales dominantes, pues es peligroso, dice él. Es muy peligroso porque no solo no cumple con la tarea de empoderar, sino también de que terminan las personas devolviéndose hacia su propio grupo. Entonces, uno puede escuchar comentarios, no estoy diciendo que sean todos, de personas profesionales negras que dicen, no, es que si yo pude, ¿porque los demás no pueden? ¿No? Y este tipo. Pero cuando es por cuotas, ¿sí? Por cuotas porque no ha habido, digamos, durante el proceso, no sé, estudiar medicina en Univalle porque entré por condición de excepción, estudiar ingeniería,
el currículo general de la universidad no es un currículo, digamos, negro, no es un currículo que se esté pensando en lugar del conocimiento creado por gente negra. Entonces, mucho menos en las ciencias, en las ciencias que llaman duras, ¿no? Entonces, Pennycook dice, es peligroso, ¿no? Este asunto de las cuotas es peligroso, pero también la pregunta de la feminista negra, Sojourner Truth, que dice, perdón, Audre Lorde, que dice, pero ¿cómo? Ella dice, no se puede desmantelar la casa del amo con las herramientas del amo, ¿sí? Y, pero entonces ahí la pregunta es, ¿y por dónde empezamos? ¿Sí? ¿Por dónde empezamos? Entonces yo sí creo que el asunto de cuotas es muy poderoso, eh, pero hay que trabajarlo mejor, ¿sí? Hay que trabajarlo mejor para que los egresados de estos eh, programas de acción afirmativa en las universidades puedan también tener un sentido de solidaridad con sus propios grupos. No estoy diciendo que sean todos, pero sí he escuchado comentarios de este tipo. Y yo sí pensaría que el mejor, digamos, espacio de acción afirmativa estaría ligado con los programas justamente que le apuestan a problematizar. Es un currículo que problematiza los mismos asuntos relevantes para las comunidades negras, ¿sí? Desde distintas áreas, no solamente etnoeducación, matemáticas, sociales, historia, medicina, ¿sí? Etcétera. Bueno, habiendo dicho esto, entonces mi investigación se ha enfocado en el asunto de cuál es la experiencia, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de estos estudiantes, sobre todo del asunto de cuotas de estudiantes negros en entornos dominantes? Y pues eso me ha llevado a reflexionar sobre cómo a nivel personal también distintas formas de ser persona negra. Yo vengo de una familia mezclada, no sé si ese es el mejor término. Mi papá es un hombre negro del Charco Nariño y muy parecida a la historia que teníamos hace 2 semanas en el conversatorio con Mara Viveros. Mi papá estudió medicina en Univalle con mucho racismo, ¿sí? Enfrentando unas situaciones de racismo bastante fuertes desde la escuela, porque estudió en un colegio internado en Pasto. Entonces, pues él cuenta unas historias supremamente dolorosas de racismo y lo que él me decía, pues cuando yo estaba más niña, era, mire, yo me dediqué a estudiar, yo no le ponía cuidado a eso. Pues claro que sí le ponía cuidado porque genera dolor, pero finalmente él me decía, yo me dediqué a ser juicioso y me enfoqué en estudiar, ¿sí? Y entonces era como para él decirme a mí, haga usted lo mismo, porque conversando también con el profesor Eduardo Bonilla Silva en la entrevista, él contaba que él también viene de una familia mezclada, pero sus hermanos todos lucen diferentes, ¿sí? Y esto se ve también en nuestras familias. Mi hermano mayor es más blanco, mi hermana es salió como, no sé, ella es india, luce indígena, y yo más negra. Entonces, mi papá siempre conmigo tenía como unas conversaciones diferentes. Y entonces, frente a las experiencias de la gente negra en entornos dominantes, conversábamos con la profesora Arlette Willis sobre la necesidad de abordar distintos asuntos, ¿no? Una cosa es digamos, el contenido, ¿cierto? Y que el contenido sea un contenido culturalmente relevante, que incluya el aporte de la gente negra a ese campo de saber, en esto de sentirnos representados también por personas importantes que lucen como yo, ¿no? Em, pero también, digamos, prestar mucha atención como a a lo emocional, que ahora en la literacidad le llaman el giro afectivo en la literacidad, y tiene que ver con que mm, la forma como se ha documentado eh,
los usos de la lectura y la escritura en la educación formal, escolar y superior, pues es muy ligada como a un fin específico, a un fin intelectual, a un aprendizaje de un contenido puntualmente, pero poco se han documentado las prácticas de literacidad que no son necesariamente como goal oriented, como enfocadas en un objetivo, sino que es por placer, o por tiempo libre, por ocio, o por justamente buscar una diversión que me va a llevar a mí a un goce que también se relaciona con lo afectivo. Y yo creo que este asunto del giro afectivo, que también se está viendo en el tema racial, Bonilla Silva tiene un artículo, una ponencia que presentó en una conferencia de la ASA, de la Asociación Estadounidense de Sociología, sobre lo racial y las emociones en lo racial, ¿sí? Cómo nos permea, digamos, porque es una estructura. Entonces, cómo lo afectivo está mediando, lo afectivo racial está mediando el aprendizaje de los estudiantes en la universidad. Eh, mm, esto es un entramado pues de opresión impresionante que va desde los comentarios de estudiantes, compañeros, que te están diciendo, pero ¿cómo así? ¿Vos por qué sos bueno para las matemáticas y vos sos negro? Vos deberías estar bailando, ¿sí? Hasta comentarios pues hasta comentarios no, hasta asuntos más estructurales, como que cuando un estudiante negro quiere hablar sobre una experiencia de discriminación racial, no hay un servicio las oficinas de bienestar, si no están preparadas para atender eh, esa perspectiva, ¿sí? Como decía Kimberly Crenshaw cuando habló de interseccionalidad, eh, en su artículo de leyes en el Legal Forum de Chicago, ella decía, eh, el sistema legal estadounidense está preparado para, para abordar una demanda o para hablar y organizar jurídicamente una demanda por discriminación racial o también por asuntos de género, pero ella decía la experiencia de la mujer negra es muy distinta, ¿sí? Y no es la suma de machismo y fascismo, es muy diferente. Entonces, a eso es a lo que me refiero, a que las instituciones de educación superior puedan tener eh, oficinas, espacios de atención a lo racial de forma interseccional, y ahora si lo cruzamos con discapacidad, pues se nos suman un número importante de personas en Colombia negras con discapacidad. Así que yo pienso que estas experiencias, documentar las experiencias vividas por los estudiantes negros en la universidad, nos pueden dar muchas luces, ¿sí? Sobre cuál es el tipo de trabajo que hay que hacer en relación con oficinas, en relación con contenido, en relación con formas de enseñanza, validación de las formas culturales de los mismos estudiantes sin querer decir que, porque eso también se puede ver así, que entonces vamos a enseñarles a hacer el peinado, el trenzado, digamos que ese no sería el fin de la universidad. Generar un sentido de apropiación, de valoración de lo cotidiano es fundamental, ¿sí? Pero mm, digamos con una consideración importante sobre no estereotipar a la gente negra de una sola manera, ¿sí? Porque, por ejemplo, mi papá es un caso de una persona que decidió decir, yo me limito a esto, no me importa lo que me esté pasando afectivamente, pero yo tengo que estudiar esta vaina y yo salgo adelante. Pero he conocido otros estudiantes que definitivamente no quieren seguir en esto de distintas formas de ser estudiante negro en la universidad, que no quieren seguir ese camino, ¿sí? Y pueden decir, no, es que yo no,
¿por qué no has vuelto a clase? Porque no me gustan las clases, y empieza uno a conversar y es una forma de no participación que por supuesto va a marginalizar mucho más al estudiante, pero ha habido una experiencia de discriminación detrás que hace que el estudiante diga, no quiero volver a clase, no quiero tomar más clases con ese profesor, con esa profesora, con estos compañeros. Y mi papá dice, yo me le mido. Otros pueden decir, no lo soporto, no puedo con esto, y es válido, sí, es válido. Lo que hay que entender es que esa forma de no participación es una acción política súper potente, pero lastimosamente lleva a los estudiantes eh, a, a un, a, pues a una calificación académica mala. Por no participar, por no presentarse a los exámenes, etcétera. Entonces yo sí creo que es como agarrar mucho con pinzas esa experiencia de opresión, escuchar los estudiantes cómo están transitando por esta estructura, nos puede dar muchas luces sobre cuál es el tipo de acciones que puede hacer la universidad para, para garantizar un camino pues más transitable. Muchas gracias, profe. Muy, muy interesante como eh, lo que usted nos comparte sobre las cuotas, sobre los cupos especiales, pero también todo esto que usted conoce sobre lo emocional, que pues está muy conectado con también un poco como con el desempeño, ¿no? Dentro de, de esta acción afirmativa de los estudiantes en la acción afirmativa. Para seguir un poco la conversación y ya pues ustedes ya a micrófono abierto si hay como algún comentario entre ustedes que quieran hacer o alguna pregunta adicional, vamos a seguir esta conversación con la pregunta: ¿cuáles consideran son las temáticas de prioridad y mayor interés a desarrollar sobre educación, literacidad y acción afirmativa, en este caso en Colombia? Bueno, pues vamos a hablar de los caminos que hemos podido construir. Yo me sostengo un poco a diferencia de la postura más crítica de Beatriz, que además es una postura que yo he escuchado y la entiendo y es muy sustentada. Pero yo me quiero sostener un poco como en cierto optimismo trágico, como dice Boaventura. Porque además hay una cosa que es muy interesante para abarcar esta discusión de las acciones afirmativas, y es que los dos casos más emblemáticos han surgido en naciones donde la educación pública es sagrada, es decir, donde la inversión, donde la infraestructura en educación superior es infinitamente más grande que la nuestra, es decir, Brasil, que es el caso que yo más conozco y he estudiado, y algunas experiencias de Estados Unidos, nos muestran, por ejemplo, el caso brasilero, la oferta universitaria pública es del 70%. En Colombia la oferta universitaria pública es del 29%, es decir, estamos en un plano ya de desventaja histórica al entrar al tema, que me parece que hace también que cualquier intención de ampliar cobertura bajo esta idea de los cupos especiales ponen aprietos a unas universidades debilitadas, además con problemas históricos de cobertura. Pero bien, con ellas y ellos, haciendo parte de estas experiencias de educación superior, ¿qué ha pasado? Yo quiero referirme a dos procesos en los que creo profundamente, porque los he vivido en estos 20 años. Uno de ellos está muy inspirado en algo que planteó el gran pensador afroantillano de Pestre, allá por finales de los años 70, cuando él decía justamente, recogiendo toda la tradición de los poetas, de las escritoras afroamericanas, afroantillanas, y por supuesto del mismo Fanon, que se requería una literatura de la identificación. Y a eso se estaba refiriendo específicamente para el caso de los pueblos, de las personas afrodescendientes o negras. Yo prefiero usar, siendo una mujer mestiza, yo prefiero usar el etnónimo afrodescendiente, me siento más respetuosa y me disculpan que lo haga así, pero entiendo también que aquí hay un tema
también de políticas de reconocimiento de identidad. Entonces, yo soy una mujer mestiza, entonces no me atrevo a usar la categoría de negro o negra, porque creo que esa es una decisión que corresponde más a las personas que han vivido el tema de la racialización. Entonces, de Pestre, en una reflexión muy importante, siendo él un poeta, va a decir: necesitamos producir literaturas de la identificación. Y esas literaturas de la identificación tienen que ver con cosas que ya Chinua Achebe, el gran poeta y escritor nigeriano, había señalado, y es no solamente dar cuenta de la grandeza, de la memoria, sino también narrar el dolor y la terrible y compleja experiencia que significó todo el fenómeno del siglo XVII y XVIII, la trata esclavista y finalmente la producción de la diáspora. Así que él nos deja una tarea para un país que, por ejemplo, no ha leído porque no ha reconocido esas literaturas, ni siquiera en los más locales, como Manuel Zapata Olivella, por mencionar a uno de los grandes novelistas, o por ejemplo en Truqué, que fue un escritor muy cercano a Univalle, o en Oscar Collazos. Entonces, ahí nos surge una tarea. Y por otro lado, Bell Hooks, que creo que es una mujer que nos ayudó muchísimo a pensar esto, porque ella tenía dos cosas que a mí me encantaban, y es que ella era maestra y era freiriana. Ella estaba muy inspirada en Paulo Freire. Y de Paulo Freire va a retomar esa idea tan poderosa, y es que lo primero que aprendemos a leer es la realidad. Y en ese sentido, la educación superior, que se precia de ser tan científica, a veces justamente su gran pecado es que produce unas distancias con las realidades y con las experiencias humanas concretas que casi prohíben que la condición humana esté allí en el escenario de producción de conocimiento. Estos dos referentes, entonces, cuando tú los pones en el plano del currículum, en el plano concreto de las clases concretas, de lo que pasa en el día a día, no en el terreno del congreso, ni la conferencia, ni el paper, porque allí podemos decir misa y podemos elucubrar, pero la cosa concreta es cuando tú tienes que dar un curso de historia de la pedagogía, que es la materia son las materias que doy, un curso que se llama Crianzas, Niñez y Culturas. Y tú tienes a De Pestre aquí diciéndote: mire, hay un problema histórico con la invisibilidad, con la identificación, y tienes a Bell Hooks, y tienes a Freire, y tienes a Falsborda, y tienes un montón de referentes. Lo que termina pasando es que esas tensiones pueden producir o un ejercicio de absoluta, un ejercicio muy caótico, porque puede pasar, o te lleva a un ejercicio pedagógico muy creativo. Y lo que yo he intentado hacer es meter la literatura como espejo, en el sentido más concreto de lo que dice De Pestre, un espejo. Entonces, la literatura más que la teoría, y sobre todo la literatura afrocolombiana y afroantillana, que es tan maravillosa, especialmente la poesía, nos permite abrir unos lugares de conocimiento distintos. Y yo hoy reivindico con mucha fuerza que la poesía es una forma de conocimiento que necesitamos en los espacios de la educación superior. La teoría también es importante, cumple un lugar y favorece la producción de muchas formas de pensamiento, pero me parece que en este tema de la literacidad, y vuelvo al punto que había planteado, la gran pregunta que hacía Emilia Ferreiro es: ¿para qué leemos? ¿O para quién escribimos? Y si ese ejercicio de leer y escribir la vida, el mundo, no pasa primero por mi propia existencia. Es decir, si en esa lectura y en esa escritura no se puede tramitar mi condición, en este caso de mujer, hombre, afrodescendiente, y mi relación con la historia de mis ancestros, y mi relación con esas formas tan variadas de ser hombre y mujer afrodescendiente en el mundo del siglo XXI, pues entonces yo digo, si no podemos tramitar eso, entonces toda la teoría del conocimiento nos quedó grande. Y lo que yo me he encontrado con la autobioetnografía como estrategia de trabajo es que eso sí es posible hacerlo y tejerlo. Y creo que además hay trabajos especialmente poderosos que movilizan
reflexiones en las estudiantes y los estudiantes muy importantes, no solo sobre el racismo, sino cómo se afrontan los racismos, por ejemplo, en el mundo universitario. Y eso es algo que tiene un papel muy importante respecto de lo que tendríamos que aprender en educación superior sobre los afrontamientos, porque sabemos más o menos cómo operan los racismos, pero la gran pregunta es cómo los afrontan las personas, cómo los afronta la institución y cómo los afrontamos quienes, no siendo racializados como personas, hacemos parte de las comunidades donde esos racismos operan. Entonces, allí me parece que ha sido muy importante y voy a citar un segundo ejemplo que se trabaja menos porque ocurre en lo que Giorgio Torres llamó el currículo no oficial, en lo que conocemos como el currículo oculto, y yo lo constato por una experiencia con muchas y muchos compañeros afrodescendientes. No ha sido una investigación que haya hecho, más bien es como una constatación que la vida me ha permitido. Y es que en muchos casos, y la gran mayoría son egresados de Univalle, por ejemplo, y otros de la Universidad de Antioquia, pero cuando hablamos de esa primera lectura de Frantz Fanon, esa primera vez que llega el texto a las manos de un muchacho, una muchacha afro, que jamás en el colegio le hablaron de Frantz Fanon, por supuesto que no, y mucho menos de todo lo que significa ese pensamiento, y cuando te dicen, me cambió la vida, es decir, encontrarme a Fanon me cambió la vida, o me rompió la vida, o cuando tú dices, esta compañera que dice, cuando yo leí Angela Davis, yo siendo una estudiante de enfermería que jamás en la bibliografía de mis cursos iban a poner Angela Davis, me la encuentro en un grupo de estudio donde están las mujeres hablando de afrofeminismo y yo digo, ¿por qué Angela Davis no me la habían presentado antes? O cuando te encuentras a una estudiante afropayanesa que te dice, estudié 5 años literatura y a mí, ¿por qué nadie me habló de Chimamanda ni de Chinua Achebe? Y te dice, me cambió la vida y además ya no quiero salir de aquí. Tú empiezas a entender eso que Peste señalaba como la literatura de la identificación. Y me gusta mucho porque además son ejercicios no proscritos, es decir, no ocurren en esa política oficial del conocimiento, que también está, me parece que está bien que pase así, porque no podemos querer controlarlo todo desde el currículum. Esa es otra de mis autocríticas a los sistemas formales de educación, pretender tener el monopolio del conocimiento. Yo creo que la universidad hoy en día nos está mostrando que hay muchas rutas de conocimiento y la que opera como currículo oficial es una. Pero esta, por ejemplo, de los grupos de estudio, de los colectivos afrofeministas, y ahora ustedes en Cali que están viendo florecer una generación de poetas afro, y que yo estoy segura que si hablamos con muchas de ellas que son egresadas o estudiantes universitarias, no te van a decir que son producto de un taller formal de lingüística ni de literatura, porque también ocurren otras trayectorias. Y la literacidad me parece que también nos plantea pensar esas otras trayectorias de formación que son muy potentes y que son un punto de escape. Freire lo decía, no todo puede ocurrir en el aula de clase, y yo creo que es cierto. Y esta es una literacidad vinculada al activismo, vinculada al hecho de autorreconocerse como sujetos racializados. Yo estoy de acuerdo con algo que planteaba Beatriz, y es, no todas las personas que estudian estos temas necesariamente tienen una correspondencia de militancia con estos temas. Y en ese sentido es cierto que estos asuntos pueden ser un objeto de estudio, pero no necesariamente una militancia. Algunas personas lo estudian y militan. Y hay muchas personas que militan y son activistas, pero no tienen estos asuntos como parte de su agenda investigativa. ¿Qué quiero decir con eso? Que las formas de relacionarse con las distintas teorías, los textos que se producen alrededor de esta larga, compleja y dispersa historia de la diáspora, produce también niveles de literacidad distintos. Y creo que reconocerlos nos puede ayudar mucho a precisar qué podemos promover desde el aula y qué cosas se salen de las manos de lo que un programa oficial de estudios puede abarcar.
Yo personalmente quiero decirles que para mí ha sido fundamental navegar esta última década en el campo de la literatura de las mujeres afrodescendientes y entender allí también una diversidad de voces, porque por supuesto que no se puede pensar que hay un solo lugar de enunciación. Una cosa es Hazael Robinson en el mundo raizal, otra cosa es Teresa Martínez en Chocó, otra cosa es Mari Grueso en Guapi, otra cosa es una poeta urbana como Marta Quiñones. Pero lo que quiero decir es que realmente en el tema de la literacidad, la poesía debería ser una de nuestras grandes aliadas, por lo que logra imbricar desde el punto de vista de la esencia, del contenido y de la forma, en términos de los lenguajes que hablan de la vida misma, pero de la vida misma también como un hecho que se autorreflexiona. Entonces, bueno, yo sigo por aquí y si me dan tiempo, quisiera compartirles justamente un poema que me parece que recoge muy bien esto, ahora después de escuchar a Beatriz, para poner en práctica lo que estoy diciendo. Listo. Genial, genial, me encanta. Sí, yo voy a recoger de lo que está planteando Elizabeth una, digamos, una valoración también más estética de estas prácticas que, bueno, transitan entre la creación, digamos, como de nuevas formas, no tanto nuevas, como de, digamos, sí, soy negro y qué, ¿no? Como estas formas de visibilizar la presencia de la gente negra desde distintos espacios. Y que tiene una fundamentación estética muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que eso es fundamental, retomar esa apreciación, digamos, no necesariamente, y con esto era lo que me refería antes, como una literacidad no necesariamente académica o academicista, digamos, en términos de lo formal, de la teoría, ¿no? De lo que decía Elizabeth, sino también con unas valoraciones muy desde lo estético, porque es una sensibilidad eh, que le puede permitir a la gente negra conectar esto del saber, ¿sí? Con la emocionalidad. Entonces, eso es fundamental. Yo también tenía aquí unas ideas sobre la pregunta, pues de la acción afirmativa, y voy a conversar un poquito de Estados Unidos. Pues ellos tienen lo que llaman Historically Black Colleges and Universities, que son las HBCU, HBCUs. Bueno, esto es un tema en Estados Unidos debatido, ¿sí? Porque no hay una sola postura sobre si son buenas o no. De las personas que entrevistamos, estadounidenses, profesores negros que trabajan el tema racial, bueno, hay varias posturas y voy a tratar como de enunciarlas un poco para ver, digamos, qué es lo que, dado que nosotros en Colombia tenemos un retraso tan fuerte en acción afirmativa, digamos, pudiera uno decir generar puentes con Colombia. Las HBCUs, la primera HBCU fue fundada en 1837 en Pensilvania y la forma en la que surgen estas, imagínense, una universidad en 1837 para gente negra. Pero no era porque fuera una reivindicación racial, digamos, ay, allí va a ir la gente negra a formarse para ser líderes, no. Allí iban mucho los hijos de hombres blancos que tenían esclavos, ¿sí? Y que habían esclavizado gente y que habían violado a las mujeres negras, hombres blancos habían violado a esclavas negras y tenían hijos. Y querían mandar a sus hijos allí, ¿sí? Bueno, con un ánimo de que al menos estudien, al menos que se eduquen. No era pues como que espero que mi hijo sea algún día presidente de este país, no.
Entonces así surgen, ¿sí? Así surgen las HBCUs. Eh, Pasan por distintos momentos, ¿no? De la mirada, pues, de caridad. Vamos, las familias ricas donan a esa buena causa de educar a la gente negra. Hasta llegar, digamos, al momento actual en el que las primeras, digamos, HBCUs que se fundaron desde 1830 y pico, y las que tienen más tradición, ¿sí? Pero también hay unas más nuevas, hay unas más recientes con unas miradas distintas. Entonces uno puede encontrar HBCUs que tienen, digamos, la idea de HBCU es, en términos sencillos, es una universidad negra. Y cuando yo digo universidad negra, me refiero no solamente a que asisten estudiantes negros, sino al currículo también, y que todo lo que se enseña allí, ¿sí? Es predominantemente por autores negros en el campo que sea la ingeniería, las matemáticas, la literatura, eh, y también digamos, el staff, la gente, la planta docente administrativa es negra. Bueno, ese sería el ideal, pero todas no son así. Entonces, cuando conversamos con los profesores de Estados Unidos sobre su postura hacia las HBCUs, ellos dicen, bueno, por un lado, eh, en estos espacios se ha formado mucha gente negra, ¿sí? Que de otra manera no se hubiera podido formar. Porque en términos generales las HBCUs son más económicas para la matrícula para los estudiantes. Y por otro lado, porque los estudiantes prefieren sentirse mejor cuando sienten que son la mayoría y no la minoría, ¿sí? Académicamente para transitar. Entonces, si la mayoría de estudiantes son negros y yo soy negro, pues digamos, no voy a sentir como el diferente. Pero también hay críticas a que en muchas de estas HBCUs el staff es blanco, o que no se abordan temas a los cuales la gente negra haya aportado en las ciencias, ¿sí? Hay profesores también blancos, hay profesores blancos conscientes del tema racial, hay profesores blancos no conscientes del tema racial, bueno, hay de todo. Entonces, con Rosa Emilia nos hacíamos la pregunta, bueno, ¿y si nosotros aquí en Colombia pudiéramos pensar qué sería apropiado, ¿no? Que de Estados Unidos, que nos lleva más años en acción afirmativa, pero que al mismo tiempo en este momento del país están teniendo un retroceso importante? 9 estados de Estados Unidos, incluyendo California, Arizona y Florida, tienen en este momento prohibida la acción afirmativa por una acción legal que plantea que es racismo reverso, ¿sí? Como que la acción afirmativa lo que hace es discriminar a la gente blanca, ¿sí? Básicamente ese es el argumento. Eh, pues los otros estados están dando la pelea, los otros 41 estados están dando la pelea, bueno, no creo que todos, tal vez unos más progresistas, sobre por qué eso no es racismo al revés, ¿sí? Racismo al revés fuera que, o racismo reverso fuera que toda la dominación racial fuera al revés, ¿sí? Y no lo es. La acción afirmativa es una forma de hacer una reparación al error histórico, al insulto histórico de la esclavitud, que a partir de allí generó unas experiencias de vida para la gente negra que le ha limitado el acceso a recursos simbólicos y materiales de la sociedad. Pero bueno, hay estados que la tienen prohibida, igual que tienen prohibida, por ejemplo, la educación bilingüe, que son los estados con mayor población latina, no coincidencialmente, si se puede decir así. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué de todos estos debates que tienen en Estados Unidos con HBCUs? Uno de los entrevistados nos decía, Kevin Brown, que ha publicado con Kimberly Crenshaw, nos decía, yo temo mucho que de aquí a un año las HBCU desaparezcan, porque los estados poco a poco están, ¿cómo se dice? Banning, Ana María, prohibiendo, sí, la acción afirmativa. Ahora son 9, esto va a ir aumentando y van a desaparecer, porque
si se prohíbe la acción afirmativa, esto hace que la razón o la existencia misional de las HBCUs no sea posible, porque es una forma de acción afirmativa. Entonces, la pregunta es que esto nos pudiéramos tomar para Colombia. Y yo creo que Colombia, un punto de que hay gente que plantea que es racismo reverso, ¿no? Que es lo que ahora en Estados Unidos es como una involución. Pero también, pues podemos tomar esa experiencia, lo que están viviendo ellos, como una oportunidad para nosotros reflexionar y considerar cuál es nuestra propia historia como país, cuál ha sido la forma en la que la diáspora africana ha existido en este país y cuáles son los tipos de reivindicación que habría que hacer. En todo lo que hemos estado trabajando en este proyecto, recogiendo de los profesores, de los grupos focales, de estos mismos conversatorios, yo tengo unas ideas sobre qué se puede hacer. Yo creo que hay un primer asunto al que habría que abordar, ¿sí? En pro de la acción afirmativa, que yo denomino literacidad racial. Yo creo que nosotros aquí en Colombia somos muy reacios a conversar sobre racismo. Uno no sé si era la profesora Mara Viveros o el profesor Biafara, Carlos Biafara, que decía que como académico, estudiando el tema racial, se sentía muy solo. Y efectivamente, si como académicos nos sentimos solos, pues imagínense los estudiantes negros que están en una posición, digamos, de jerarquía diferente. Un profesor de todas formas tiene un estatus distinto. Eh, Así que yo pienso que es fundamental algo que yo he denominado literacidad racial, que tiene que ver como con unos saberes básicos sobre lo racial. Aquí en Colombia todavía seguimos diciendo que decirle a una persona negra betún no es racismo, ¿sí? En Estados Unidos esto no es aceptado, ¿sí? Entonces, en ese sentido ellos tienen como, no quiero decir que allá no haya racismo, allá hay racismo, opera de unas formas, pero hay unos avances que ellos tienen sobre, digamos, ellos le dicen, qué es políticamente correcto y qué no, ¿sí? Puedes pensar en tu cabeza lo que tú quieras, pero hay cosas que no se pueden decir, porque te puedes ganar una demanda. Allá todo es, digamos, en este sentido. Acá todavía hay personas diciendo que en mi casa negro ni el teléfono, ¿no? Digamos, cosas que uno dice, bueno, si lo quiere pensar, piénselo, pero no lo diga en público, al menos tenga un poco de autocensura. Entonces, yo creo que unos programas, yo no sé cómo llamarlo, como de literacidad racial, como de hacer discusión sobre qué es racismo, cómo afecta, y no me estoy refiriendo a que a estas actividades asistan los estudiantes negros, ellos ya lo saben. Yo pensaría que estas son actividades a las que tendría que asistir el grupo mestizo dominante, ¿sí? Cómo abordar el tema racial, qué es correcto, qué no es correcto, bueno, qué es racista, qué no es racista, ¿sí? Y reconocernos que en una estructura racial como la que tenemos en Colombia, estamos cableados por un pensamiento racista, ¿sí? Lo que pasa es que duele reconocerlo y muchas personas no quieren salirse de la zona de confort de la hegemonía racial en la que están, pero yo sí creo que es algo fundamental. Que el grupo mestizo dominante, empezar a tematizar con el grupo mestizo dominante formas, el tema racial y formas de racismo. Otro asunto que yo creo que es importante y lo conversábamos en otra entrevista con una profe de una mujer negra, profesora en una HBCU, era sobre con los estudiantes negros, ¿sí? Que ella hablaba de qué sentimientos y qué formas sirvieron a los antepasados negros para sobrevivir los momentos, digamos, más álgidos de la esclavitud y de la lucha. Y cuáles de esos sentimientos, cuáles de esas formas en este momento ya no se requieren tanto, ¿sí? Eh, Como conversar un poco de la rabia también, porque hay rabia. Linda Tuiwai Smith, una mujer indígena hawaiana,
que tienes en el libro que se llama Decolonizando Metodologías. Ella en el prólogo habla cómo sus colegas de la universidad en la que ella trabaja, cuando ella publicó el libro, le decían, tú escribiste este libro con mucha rabia. Y ella decía, sí, rabia sí, por todo, digamos, el insulto histórico, ¿no? Hay rabia, pero escribir este libro fue una forma también de sublimar la rabia, ¿no? No estoy comprando pistolas y armando tiroteos en cualquier parte. Entonces también es como, y yo creo que la escritura y esta postura estética de la literacidad, de la poesía, la literatura son unas formas muy importantes de abordar ese asunto de cuáles fueron, de cuáles son esos sentimientos que ayudaron a sobrevivir en ese momento y cuáles de esos sentimientos aún necesitamos y cuáles es bueno ya decir, la cosa va por otro lado en este momento del siglo XXI. Otro asunto que yo considero importante es el reconocimiento de las distintas formas de ser persona negra en la universidad. Esto creo que es fundamental, como dice Betty Ruth Lozano, no terminar biologizando aspectos que son culturales. No pensar que todos los estudiantes negros tienen que jugar fútbol, bailar salsa y saber cocinar, ¿sí? Que hace parte pues del reconocimiento de prácticas racistas, de estereotipación. Y también una enseñanza diferencial, ¿sí? Que aborde las necesidades particulares de los estudiantes negros sin querer decir por esto que los estudiantes negros o que haya unas formas en las que, digamos, se estereotipe al estudiante negro como malo académicamente para las matemáticas, el lenguaje, no sé qué, ¿sí? Sino que con una mirada de reconocimiento de saberes, trayectorias de vida, lo que los estudiantes traen, cómo eso puede entrar en conversación con unos saberes más dominantes y al hacerlo, pues va a requerir unas formas de enseñanza diferentes, la necesidad de que los profesores estemos con una atención diferente puesta en los estudiantes negros, ¿sí? Porque viven unas historias muy distintas. Muchos, como decía Elizabeth, han migrado a la ciudad, están lejos de sus familias. Son unas experiencias de vida muy distintas, muy complejas, unas trayectorias de lucha bastante importantes que habría que reconocer en el espacio académico para poder darle un lugar y abordarlas con unas formas de enseñanza que respeten y que honren esas historias. Sí, ay, muchísimas gracias, profe, por esas perspectivas y por compartir, digamos, qué temáticas de interés y de qué manera se puede abordar esa literacidad racial, ¿no? Que usted ya está proponiendo. La profesora Elizabeth quiere compartirnos algunos comentarios y también el poema. Sí, para ir cerrando un poco, la señal está pésima. Me excusan, voy a dejar sin cámara para... Listo. Yo creo que tenemos muchas tareas por delante. Y una de las tareas que tenemos es justamente propiciar más este tipo de encuentros. Yo tengo la gran ventaja, digo yo, molestando siempre, que yo tengo un doctorado en patria, porque he tenido la enorme fortuna de poder caminar por todo este país. Y puedo decir que es increíble los esfuerzos que se están haciendo en muchas universidades que están por fuera de las grandes capitales. Yo pienso, por ejemplo, que es urgente reconocer el diálogo y el trabajo de la UTC en Quito, el trabajo que están haciendo en la Universidad de La Guajira con la cátedra afrocolombiana, solo por mencionar que además de lo que ha planteado Beatriz, también hay un asunto que es importante y es que todas estas dinámicas de la negritud en el campo de la educación superior hay que leerlas en un país de regiones. Imagínense ustedes qué significa ser estudiante afrodescendiente en Yopal, Casanare.
donde hay presencia importante de gente afro. ¿Qué significa estudiar en la sede de la Universidad Nacional de Arauca? ¿O qué significa ser estudiante afrodescendiente en la sede de la Nacional de Providencia? Ser raizal o ser afrodescendiente dependiente. Entonces creo que tenemos una tarea como universidades, y es primero reconocernos y reconocer los aportes y los trabajos que se han hecho, porque sobre el racismo sí se ha escrito mucho desde finales incluso del siglo XIX. Yo cierro diciendo que esa historia tan bella, como dicen, verdad o mentira, al final 5 novelas escritas dicen que no es un mito, pero ese episodio de Manuel Saturio Valencia y ese verso que va de boca en boca que habla del racismo y el apartheid del Chocó a finales del siglo XIX, pues nos permite hacernos a una idea que este es un asunto sobre el cual se ha luchado, sobre el cual se ha escrito, sobre el cual se ha escrito literatura, pero que no ha sido reconocido y visibilizado en el mundo de la universidad colombiana. Y creo que esa es la mayor tarea que tenemos, porque aquí el Club del Negro, por ejemplo, el Club del Negro fue un evento de mediados del siglo XX en Bogotá, encabezado por Delia Zapata, por Manuel Zapata. Los poemas de Jorge Artel, los poemas de Candelario Beso. Entonces cierro con un poema que a mí me encanta, porque es un poema de una mujer afroamericana que pareciera escrito para este tiempo. Para este tiempo de las políticas de la identidad, de las luchas por el reconocimiento, de la emergencia de este discurso antirracista tan fuerte. Y no sé si quisieras, Ana, quisieras leerlo tú con esa voz tan bonita que tienes, a propósito de, sí se puede leer, ver bien la letra en blanco, ¿cierto? Sí, sí se ve. Ay, profe, pues no sé, si usted quiere que yo lo lea, con mucho gusto lo leo. Ay, sí, qué lindo sería. Listo. Hey, vamos, salgan de donde estén. Necesitamos tener esta reunión junto a este árbol que ni siquiera fue plantado aún. Llamado a todas las minorías silenciosas, John Jordan. Bueno, hermoso, hermoso es la utopía de la igualdad en la diferencia, y es un poema escrito por una mujer además de una agudeza intelectual maravillosa, junto a un árbol que aún no ha sido plantado, ¿no? Pero que queremos que esté plantado. Y me despido con que me parece muy a propósito de la discusión y de la increíble voz de muchas mujeres afrodescendientes, africanas, hijas de la diáspora, que están planteando esa tensión entre el aquí y el allá, esa tensión intercultural de haber nacido en un territorio en el continente africano o en un territorio en el continente americano y luego estar en otro lugar del mundo, hablando otra lengua, viviendo otra vida. Y me gusta mucho porque además hace parte de esta generación de nuevas poetas nigerianas. Así que aquí estás, demasiado extranjero para casa y demasiado extranjero para aquí. Nunca suficiente para los dos. Este poema hace parte del trabajo Blues de la Diáspora, de esta joven poeta nigeriana que hereda la experiencia de Chimamanda, Ijoma Umebinju, que tiene además una trayectoria muy poderosa en la defensa de los derechos humanos. Así que yo creo que la poesía también nos permite leer estas historias y estas trayectorias en la forma como se ha narrado el racismo. Yo creo, Beatriz, que tenemos unas posibilidades muy lindas de abarcar el racismo como una memoria larga que ha buscado en las distintas expresiones del arte, de la oralitura, del arte plástico. Es decir, cuando vemos lo que han hecho, por ejemplo, los escultores y las escultoras de mediados del siglo XX, tú dices, por supuesto que aquí hay un conocimiento sobre el racismo que se ha estado produciendo
Y en ese sentido, saludo mucho lo que tú dices, es que la academia tiene que abarcar otras literacidades. Yo creo que cada vez nos jalan más las orejas. Somos muy logocéntricas en la universidad, somos muy logocéntricos. Estamos muy también colonizados intelectualmente, como lo decía Falsborda. Entonces yo digo siempre que se llenen nuestros espacios académicos de la literatura afrodescendiente, afro-latinoamericana, afrocolombiana, porque allí hay muchísimo que aprender y me parece que es una forma de combatir el racismo con mucha belleza. Me parece que la literatura como espejo también nos ayuda a reconocer que el racismo es heredado y aprendido y hay que deshacerse de él de todas las formas posibles. Así que de nuevo, mil gracias por invitarme a estos ejercicios que yo considero tan importantes y tan poderosos para ir transformando nuestras universidades. Ana y Beatriz, ha sido muy, muy lindo compartir con ustedes esta horita y media. Muchas gracias, Elizabeth. Yo muy contenta de compartir contigo porque tienes un recorrido en el tema muy bello, muy sólido, de muchos años, muy importante. Y los poemas bellísimos, ahí estaba ya apuntando. Bueno, muchas gracias a Elizabeth. Lamentamos que la profesora Arlette Willis no pudo estar. Esta semana le diagnosticaron una enfermedad bastante delicada y se excusó. Gracias al equipo que está trabajando en este proyecto, con la profe Rosa Emilia y conmigo. Gracias Ana María, gracias Candy, a las personas que asistieron, a los que han estado participando pues, en las entrevistas y demás. Muchas gracias a todos. Sandra, Juliana, que por allí la vi, muchas gracias por estar. Y bueno, ahora en la tarde tenemos el otro conversatorio, los invitamos a participar con el profesor Alexander Huelille, allí está Ani. Ani. Sí, profesora Ani Ocoro y Oscar Quintero. Y Oscar Quintero, va a estar muy interesante. Ahí pues vamos a poder contar ya con la perspectiva de Estados Unidos. Hoy lamentablemente no lo pudimos hacer así porque la profesora estaba con este asunto, pero creo que también pues vale la pena tener este espacio aquí entre nosotros con la experiencia de Elizabeth, todos los pendientes que tenemos, Elizabeth. Hay varias cosas allí que trabajar, aprovechando este momento coyuntural de gobierno, creo que es importante. Sandra Juliana, levantaste la mano. Muchas gracias, profe Beatriz. Muchas gracias por este espacio tan inspirador. De verdad que este ejercicio de literacidad en cuanto a los estudios afro inspiran muchísimo. Yo estoy llegando a este tema realmente. Usted sabe que llegué por un proyecto y estoy totalmente vinculada con toda la temática que se plantea. Yo quisiera dar un mensaje muy optimista porque el estar en un proyecto trabajando con la diáspora que se quiere conectar entre los Estados Unidos y Colombia me ha dejado muchas enseñanzas bastante positivas. Veo en los estudiantes y en el futuro de los estudiantes la internacionalización de la educación superior como unos actores de suma importancia. Igual como usted lo planteaba, profe Beatriz, no estamos hablando de una etnointernacionalización, creo que nos falta mucho para hablar de eso, si apenas los diálogos en Colombia nos remiten a la etnoeducación y a estas acciones afirmativas. Creo que en la parte de la internacionalización de la educación superior pues tenemos que seguir haciendo y sembrando muchísimo para nuestras minorías étnicas. Sin embargo, quiero contarles que he encontrado que este tipo de estudiantes son estudiantes que se adaptan fácilmente al cambio cultural,
¿Por qué? Porque ya han sufrido un primer desarraigo, han dejado su casa, su hogar, han tenido que emigrar a la gran ciudad para acceder a la educación superior. Por lo tanto, son estudiantes potencialmente abiertos al cambio cultural. Es increíble cómo este tipo de estudiantes afrontan los nuevos entornos de una manera maravillosa. Ya salieron desde el seno de su casa, desde su sitio de confort, y el salir internacionalmente les ha implicado repetir el ejercicio y la adaptación lo hacen con una facilidad impresionante. También en los procesos de bilingüismo, son estudiantes sumamente destacados. Vienen también de otros entornos lingüísticos diferentes, incluso con una lengua materna apropiada, con una primera lengua, de manera que cuando llegan a otros idiomas como el francés o como el inglés, lo hacen de una manera sorprendente, que eso le da una adaptabilidad también para los procesos de internacionalización. La relación con la tierra y la relación con las experiencias de territorio. Encontramos estudiantes afros y estudiantes indígenas muy sensibles a este tema, que cuando llegan a nuevos territorios como México, como Argentina, como Chile, se destacan porque ya tienen esa sensibilidad apropiada. De manera pues que las relaciones interpersonales también. Vemos que son estudiantes que se adaptan fácilmente en su relacionamiento con el otro. Entonces, yo esto lo he venido aprendiendo en la práctica, pero yo pienso que también son como esas buenas noticias que trae esto en la internacionalización de la educación superior, el futuro de nuestros estudiantes afrodescendientes, de nuestros afrocolombianos y de nuestros indígenas de cara al mundo. Nos hacen de verdad unos excelentes embajadores. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Sandra, Julián. Muchas gracias. Bueno, la profe Beatriz, ¿tiene algún comentario adicional para cerrar? No, que muchas gracias a todos. Los esperamos en el conversatorio de las 2 o 2:30. 2, creo que es. A las 2 de la tarde. A las 2, bueno. Y Elizabeth, mil gracias. Estamos aquí súper cerca las dos. Tenemos que Sí, organizar cosas tenemos que juntas. juntarnos en vivo y en directo. Yo sé, Y de nuevo un esta abrazo manera. a este espacio tan maravilloso. Ay, Qué bueno. Sí, muy interesante. Muy interesante. Yo creo que de los 4 conversatorios, este es muy importante porque justamente es el de educación. Y es el que nos puede también como dar luces sobre las posibilidades de